Mi amiga, la que amé desde la infancia, escogió a mi mejor amigo, y ahora que lo suyo no resultó, intento buscarme solo para descubrir que ya no la necesito. Nunca supe con exactitud cuándo comenzó todo. Si me preguntan en qué momento me enamoré de Laura, no podría señalar una fecha precisa, porque siento que siempre estuvo ahí, como una presencia constante, como el aire mismo que respiraba en mi niñez. La conocí cuando teníamos apenas 6 años. Vivíamos en el mismo vecindario, a pocas casas de distancia, y recuerdo que la primera vez que la vi fue un día soleado de verano, cuando su familia recién se había mudado. Ella estaba en la acera, sosteniendo una muñeca con un vestido azul, mientras su madre descargaba cajas de una camioneta vieja. Me miró con esa curiosidad inocente de los niños y sonrió, como si ya me conociera de antes, como si hubiera estado esperándome. Desde entonces nuestras vidas comenzaron a entrelazarse. Íbamos a la misma escuela primaria, compartíamos recreos, intercambiábamos meriendas, a veces discutíamos por tonterías, pero siempre terminábamos riendo. A medida que crecíamos, mi afecto por ella comenzó a transformarse en algo más profundo, aunque yo era demasiado joven para comprenderlo del todo. A los 11 años, cuando jugábamos en el parque y ella se cayó de los columpios, fui el primero en correr a ayudarla. Tenía una rodilla raspada y lágrimas en los ojos, pero en el momento en que me miró y me dijo, «Gracias», sentí un calor extraño en el pecho. Ahí entendí que lo que sentía por ella no era lo mismo que sentía por los demás. Los años de secundaria solo intensificaron esas emociones. Laura se convirtió en la chica más popular de la escuela sin siquiera proponérselo. Tenía esa belleza natural que no necesitaba maquillaje, ese carisma que atraía a todos, esa manera de hablar que hacía que cualquiera se sintiera escuchado. Yo, en cambio, era un chico común, buen estudiante, reservado, con pocos amigos. Mi mayor virtud era mi lealtad, y quizá por eso me convertí en el confidente de Laura. Ella me contaba todo, sus problemas familiares, sus inseguridades, sus sueños, y yo escuchaba con devoción, guardando cada palabra como un tesoro. Nunca me atreví a confesarle lo que sentía. Temía arruinar nuestra amistad, temía perderla. Así que me conformé con estar a su lado, con ser esa presencia constante, con ser el chico al que llamaba cuando necesitaba ayuda con las tareas o cuando quería desahogarse. Fue durante esa etapa que Daniel, mi mejor amigo, lo conocí en primer año de secundaria. Era todo lo contrario a mí. Extrovertido, carismático, con una facilidad innata para hacerse notar. Rápidamente nos hicimos inseparables, compartíamos intereses, nos apoyábamos en todo. Nunca imaginé que esa amistad se convertiría en la herida más profunda de mi vida. Daniel conoció a Laura en una fiesta escolar. Yo los presenté, inocente, sin sospechar lo que vendría después. Recuerdo que esa noche, mientras la música sonaba y las luces titilaban, ellos rieron como si se conocieran de toda la vida. Yo observaba desde un rincón, con una sonrisa nerviosa, tratando de convencerme de que no pasaba nada, de que Laura siempre me vería a mí primero. Pero estaba equivocado. A medida que pasaban los meses, noté cómo se buscaban con la mirada, cómo sus conversaciones se alargaban, cómo las risas entre ellos tenían un matiz distinto. Yo lo veía todo, y cada vez que lo hacía, una parte de mí se rompía un poco más. Y sin embargo, guardé silencio, porque amaba a Laura, sí, pero también quería a Daniel como un hermano, y porque, en el fondo, sabía que quizá nunca había tenido una oportunidad real. Lo supe antes de que alguien me lo dijera. Lo supe en esos pequeños detalles que nadie más parecía notar, pero que para mí eran como cuchilladas lentas y silenciosas. La forma en que Daniel la miraba, como si no existiera nadie más alrededor. La manera en que Laura reía con él, distinta a cómo reía conmigo. Yo, que había pasado años aprendiendo cada gesto de ella, cada brillo en sus ojos, no podía engañarme. La confirmación llegó una tarde de invierno. Estábamos en la cafetería de la escuela, los tres sentados en nuestra mesa habitual. Laura jugaba nerviosa con su vaso de chocolate caliente, mientras Daniel intentaba encontrar las palabras correctas. Yo ya sabía lo que iba a pasar, pero me quedé ahí, inmóvil, como quien observa un accidente en cámara lenta. «Tenemos que decirte algo», dijo Daniel finalmente, evitando mi mirada. «Sí», agregó Laura mordiéndose el labio inferior. «No queremos que lo tomes a mal, pero estamos saliendo». Ahí estaba. La frase que llevaba meses flotando en el aire por fin había caído sobre mí como un peso insoportable. Sonreí. No sé cómo lo hice, pero sonreí. Asentí con la cabeza y dije algo como, «Me alegro por ustedes». Y en parte era cierto, porque los quería, a ambos. Pero dentro de mí una parte enorme se estaba desmoronando. Ese día regresé a casa caminando bajo la lluvia, sin paraguas, sin prisa. Cada gota fría se mezclaba con un ardor interno que no sabía cómo manejar. No era solo el dolor de perder a la chica que amaba. Era la sensación de ser invisible,
de haber sido siempre el plan de respaldo, el amigo confiable, nunca el elegido. Los meses siguientes fueron un tormento disfrazado de normalidad. Me esforzaba por seguir siendo el mismo, por no mostrar lo que sentía. Los acompañaba a veces, reía con ellos, escuchaba sus historias. Pero cada caricia entre ellos era un recordatorio cruel de lo que nunca tendría. Poco a poco, sin darme cuenta, empecé a alejarme. Dejé de contestar llamadas, de aceptar invitaciones. Inventaba excusas, me refugiaba en los estudios, en mis responsabilidades. No quería odiarlos, no quería cargar con ese veneno, pero tampoco podía seguir ahí, viendo cómo mi amor se entregaba a otra persona, y peor aún, a mi mejor amigo. Una noche, cuando ya casi no hablábamos, Daniel vino a buscarme. Me encontró en el cuarto estudiando y me dijo algo que aún resuena en mi cabeza. Hermano, yo sé que esto no es fácil para ti, pero quiero que sepas que lo último que quiero es perder tu amistad. Lo miré en silencio. Parte de mí quería gritarle, quería decirle que me había arrebatado lo más valioso de mi vida, pero otra parte, la más cansada, solo quería paz. Así que le respondí con un simple: tranquilo, todo está bien. Era mentira, claro. Nada estaba bien. Pero fue en ese instante cuando entendí que lo mejor era desaparecer. No como un acto de venganza, sino como un acto de supervivencia. Me enfoqué en graduarme, en conseguir becas, en proyectar un futuro lejos de todo aquello. Cuando llegó el momento de elegir una universidad, busqué la más lejana posible, y me fui. Me alejé de ellos, del barrio, de las calles que guardaban recuerdos demasiado dolorosos. Fue así como empezó mi verdadero exilio. No un exilio físico, sino emocional. Enterré mis sentimientos en el silencio. Me prometí que nunca más volvería a poner mi felicidad en manos de alguien que no pudiera valorarla. Y mientras ellos seguían con su historia, yo comencé a escribir la mía, una que estaría marcada por la disciplina, la ambición y un deseo profundo de reinventarme. Cuando me mudé a la universidad, sentí que había dejado atrás no solo a Laura y a Daniel, sino a una versión entera de mí mismo. Aquel chico que esperaba, que soñaba con que algún día lo eligieran, había muerto en silencio. Lo que quedaba era alguien nuevo, alguien que no quería depender de la aprobación de nadie, alguien que estaba dispuesto a pagar el precio de reinventarse. Los primeros meses fueron brutales. No conocía a nadie, vivía en una residencia pequeña y gris, compartiendo un cuarto con un desconocido que apenas me dirigía la palabra. Comía lo que podía, a veces arroz con atún durante días, porque el dinero no alcanzaba para más. Trabajaba medio tiempo en una cafetería cercana, limpiando mesas y sirviendo cafés, mientras por las noches estudiaba hasta que los ojos me ardían. Pero en medio de todo ese caos había algo diferente en mí. Una determinación incesante. Un fuego que no se apagaba. Ya no tenía tiempo para pensar en Laura, ni en lo que había perdido. Cada día era una batalla, y cada batalla la libraba con una única idea en la cabeza: no volver a sentirme insuficiente nunca más. Fue en segundo año cuando descubrí mi pasión por el mundo de los negocios, no porque alguien me lo enseñara, sino porque empecé a leer por curiosidad. Pasaba horas en la biblioteca devorando libros sobre economía, emprendimiento, liderazgo. No tenía dinero ni contactos, pero tenía algo que muchos no: hambre. Hambre de crecer, de demostrarme a mí mismo que podía construir algo desde la nada. Comencé con pequeños proyectos. Vendía manuales digitales a través de foros en línea. Hacía diseños básicos para estudiantes que necesitaban presentaciones. Cada dólar que ganaba lo ahorraba con disciplina casi obsesiva. Mientras mis compañeros gastaban en fiestas y viajes, yo guardaba cada centavo. Era duro, claro. Hubo noches en las que me preguntaba si valía la pena sacrificar tanto. Pero cada vez que la duda me rondaba, recordaba la imagen de Laura riendo en brazos de Daniel, y el dolor se transformaba en combustible. Al graduarme, tenía lo suficiente para dar el primer paso serio. Abrí una pequeña oficina en un edificio deteriorado del centro, con una computadora usada, un escritorio de segunda mano y un par de sillas donadas. Mi empresa no tenía nombre aún, pero tenía propósito. Me dediqué a ofrecer servicios de consultoría digital a negocios locales, restaurantes que querían tener presencia en Internet, tiendas que necesitaban catálogos online, pequeños emprendedores que no sabían cómo promocionarse. Al principio nadie confiaba en mí. Era joven, sin experiencia, con un local que parecía más un almacén abandonado que una oficina. Recibí cientos de rechazos, puertas cerradas en la cara, miradas que decían: este muchacho no tiene idea de lo que hace. Pero no me rendí. Toqué puerta tras puerta, hice llamadas, envié correos, hasta que finalmente conseguí a mi primer cliente. Una panadería familiar que quería aumentar sus ventas. Trabajé en ese proyecto como si se tratara de la empresa más grande del país.
Pasaba noches enteras diseñando campañas, creando páginas, estudiando el mercado. Al cabo de 3 meses, las ventas de la panadería habían subido un 40%. Cuando me pagaron, no fue solo dinero lo que recibí, fue validación. Fue la prueba de que estaba en el camino correcto. A partir de ahí, todo comenzó a crecer lentamente. Un cliente me recomendaba a otro y luego a otro. Empecé a contratar gente. Primero un amigo de la universidad que también necesitaba trabajo. Luego un diseñador freelance. Luego un programador. La oficina pequeña se volvió insuficiente, así que me mudé a un espacio un poco más grande. Los años pasaban y mi empresa empezaba a hacerse un nombre. Yo trabajaba sin descanso, de lunes a domingo, sin vacaciones, sin distracciones. Mi vida social era casi inexistente, pero no me importaba. El dolor del pasado había común que seguían juntos, que habían intentado vivir su propia versión de un felices para siempre. A veces, en noches de soledad, me sorprendía preguntándome cómo estarían, pero nunca más intenté buscarlos. Nunca más revisé sus redes sociales. Era como si hubieran quedado en una vida anterior. Lo irónico es que el tiempo, con su paciencia cruel, terminó mostrando que nada es eterno. Fue casi por accidente que me enteré. Una tarde, después de una reunión con inversionistas, un viejo compañero del vecindario me escribió al correo. Me felicitaba por el éxito de la empresa. Me contaba que había visto mi nombre en una revista local y entre líneas soltó la bomba. Por cierto, Laura y Daniel ya no están juntos. Hace meses que lo dejaron. Parece que las cosas no les salieron bien. Me quedé mirando ese mensaje durante largos minutos, sin saber qué sentir. Una parte de mí sintió una especie de justicia poética. Ellos habían sido mi herida más grande, y ahora estaban rotos. Pero otra parte, más madura, solo sintió indiferencia. Yo ya no era el chico que lloraba bajo la lluvia. Yo ya no vivía esperando ser elegido. Con el tiempo supe más. Daniel había perdido estabilidad laboral, saltando de un empleo a otro sin encontrar rumbo. Laura, que siempre había tenido sueños enormes, se encontraba atrapada en una rutina que no le llenaba. Discutían constantemente, se reprochaban el pasado, hasta que finalmente todo explotó y decidieron separarse. Era curioso. Durante años yo había imaginado cómo sería ese momento, creyendo que lo celebraría, que lo disfrutaría. Pero cuando por fin sucedió, la verdad es que ya no me importaba. Mi vida iba en otra dirección, mi empresa crecía a pasos gigantescos, y yo estaba más enfocado que nunca en construir el futuro. O al menos eso pensaba, porque fue entonces cuando Laura decidió buscarme. La primera vez que vi su nombre de nuevo en mi teléfono, pensé que era una alucinación. Era una tarde cualquiera. Estaba en la oficina revisando correos con la mente agotada, cuando apareció la notificación. Laura está intentando contactarte en Facebook. Sentí un vacío en el estómago, como si un fantasma hubiera atravesado las paredes de mi vida. Abrí el mensaje y ahí estaba, su escritura apresurada con un tono cargado de nostalgia. Hola. No sé si quieras hablar conmigo. Han pasado muchos años. Solo quería saber cómo estabas. Me quedé mirando esas palabras durante varios minutos, sin responder. Era increíble cómo unas pocas frases podían abrir heridas que creía cerradas. No contesté. Cerré la ventana, apagué la pantalla y me obligué a volver al trabajo. Pero no fue la última vez. Al día siguiente volvió a escribir. Y al otro. Primero mensajes cortos, luego más largos. Contando fragmentos de su vida, confesando que había cometido errores, que había perdido muchas cosas, que pensaba en mí más de lo que debería. Semanas después llegó la llamada. Yo estaba saliendo de una reunión con un grupo de inversionistas cuando mi celular vibró. Miré la pantalla y ahí estaba, Laura. No contesté. Dejé que sonara hasta el final, con el corazón acelerado, pero sin la más mínima intención de abrir esa puerta. Las llamadas se repitieron, siempre en horarios distintos. Una noche incluso dejó un buzón de voz. Su voz sonaba quebrada, muy distinta a la Laura luminosa que había conocido en mi adolescencia. Sé que tal vez no quieras escucharme, pero tenía que intentarlo. Solo quiero hablar, aunque sea 5 minutos. Perdóname si te molesto. Podría decir que no me afectó, pero mentiría. Sí me removía. Sí me hacía pensar en lo que pudo ser, en lo que habíamos perdido. Pero cada vez que la duda me tentaba, recordaba aquellos días de soledad, de sentirme invisible mientras ella elegía a otro frente a mis ojos. Recordaba el dolor que me había impulsado a ser quien era ahora, y esa memoria era suficiente para mantenerme firme. No respondí nunca, ni a los mensajes, ni a las llamadas, ni al buzón de voz.
Con el tiempo, sus intentos comenzaron a espaciarse, primero cada semana, luego cada mes, hasta que un día dejaron de llegar, y con ese silencio entendí que había cerrado un ciclo. No era rencor, no era venganza, era simplemente que yo ya no pertenecía a esa historia. Ella había tomado su camino, yo había tomado el mío, y aunque alguna vez soñé con que nuestros destinos se unieran, ya no me interesaba regresar a lo que alguna vez me hizo sentir tan poco. Fue en ese vacío, en ese silencio después de la tormenta, donde la vida decidió darme algo nuevo, algo que nunca había imaginado. La conocí en un evento empresarial. Una de esas conferencias aburridas a las que asistía más por compromiso que por interés. Yo estaba revisando notas en mi libreta cuando escuché una risa clara, ligera, que me obligó a levantar la mirada. Allí estaba ella. Isabela, distinta a todas las mujeres que había conocido en el entorno de negocios. Tenía un vestido sencillo, sin excesos y una mirada firme que irradiaba seguridad. Cuando subió al escenario quedé hipnotizado. Hablaba de liderazgo y empatía con una pasión que atravesaba las paredes. Cada palabra parecía tener peso, cada gesto mostraba convicción. Después de la charla coincidimos en el área de café. Fue ella quien me abordó primero, con una naturalidad desarmante. ¿Eres el de la empresa digital que está creciendo tanto últimamente? Me sorprendió que supiera quién era yo. Conversamos durante minutos que parecieron segundos. Su nombre era Isabela, y en ese instante comprendí algo que jamás había sentido con Laura. Por primera vez, alguien me veía. No como el amigo fiel, no como el chico invisible, sino como un hombre con valor propio. Nuestras conversaciones se multiplicaron. Pasamos de hablar de trabajo a hablar de la vida, de sueños, de miedos. Con Isabela no tenía que ocultar nada, no tenía que mendigar atención, no tenía que fingir. Ella me valoraba por lo que era, por lo que había construido, pero también por lo que llevaba dentro. Con el tiempo, nuestra relación se volvió un refugio. Ella era apoyo, compañera y sobre todo, verdad. A su lado entendí que no había perdido a Laura. Había aprendido gracias a ella a no conformarme con menos de lo que merecía. Pero la vida jamás se cansa de dar sorpresas. Una mañana, la recepcionista de la empresa me llamó para decirme que una mujer estaba en el lobby preguntando por mí. Bajé solo para confirmar lo que sospechaba. Era Laura, con un ramo de flores en la mano. No es lo que piensas, me dijo, levantando el ramo como si fuera un escudo. No vengo a pedir nada material, solo quería felicitarte, estoy orgullosa de ti. Acepte el ramo, no por amor sino por simplemente cortesía. Cuando acepté el ramo vi cómo se le dibujó una pequeña sonrisa, pero lo que ella creía que era un avance para mí, fue una sólida confirmación de ya no sentía nada. Todo el amor que alguna vez le tenía y todo el rencor que le tuve al no escogerme, me hizo confirmar lo que ya sabía que dejé todo en el pasado. Al verme callado por unos segundos sin perder más tiempo dijo, platicamos, solo para ponernos al día. Y antes de que terminara de hablar le dije que no, ya estaba ocupado. Y si lo estaba, iba a salir con Isabela y llegaba un poco tarde, así que sin dudarlo me fui y la dejé ahí parada en el lobby. No por odio, sino por justicia silenciosa y más que porque ahí es que debe estar el pasado. Atrás. El último intento fue el más desesperado. Un sábado por la tarde, mientras caminaba por un centro comercial con Isabela, la vi aparecer de repente frente a mí. No sé si fue coincidencia o si me había estado siguiendo, pero su expresión lo decía todo. Tenía los ojos hinchados, la voz temblorosa, y antes de que pudiera reaccionar me tomó del brazo. Por favor, dijo con un hilo de voz. Solo dame la oportunidad de explicarte. No sabes cuánto me arrepiento. Sé que no lo merezco, pero no puedo quedarme con esta culpa. Retiré mi brazo con firmeza, y le dije que en el momento que elegiste a Daniel encima de mí, aún sabiendo que te amaba, perdiste la oportunidad. En ese momento Isabela, que ya estaba al tanto de todo, me tomó del brazo y le dijo, ya has hecho suficiente daño, no sabes cuándo detenerte. Le enseño el anillo, mientras le decía, pronto nos casaremos, incluso la invito a la boda, y antes de irnos dijo, no tengo que perderlo para saber lo increíble que es. Y nos fuimos en la dirección contraria, dejándola atrás su figura frágil en medio del pasillo abarrotado de gente. Después de ese día, nunca más volvió a intentarlo. Hoy, mirando atrás, veo todo con claridad. Durante años pensé que la vida me había arrebatado algo injustamente, que me había dejado vacío al poner a Laura y a Daniel en mi camino. Pero ahora sé que no fue así. Fue necesario. Porque si ella me hubiera elegido, quizá nunca habría sentido la necesidad de reinventarme, nunca habría construido mi empresa, nunca habría descubierto la fuerza que tenía dentro. Laura fue mi herida, pero también fue mi motor. Daniel fue la traición silenciosa, pero también la lección que necesitaba.
Y yo, al final, no me quedé con el papel del que espera ser elegido. Me convertí en alguien que eligió su propio destino. Hoy tengo una vida plena, una empresa sólida y lo más importante, tengo a Isabela, una mujer que no solo me valora, sino que me acompaña en cada paso, que cree en mí tanto como yo creo en ella. Por eso, si pudiera hablarle a mi yo del pasado, a ese chico que caminaba bajo la lluvia con el corazón roto, solo le diría una cosa. Tranquilo, todo este dolor te está llevando hacia algo mejor. No lo ves ahora, pero un día vas a agradecerlo. Y lo agradezco. Lo agradezco cada mañana al despertar, sabiendo que el amor verdadero no es el que te hace sentir invisible, sino el que te hace sentir visto. No es el que te hace esperar en silencio, sino el que te elige con orgullo. Ese es el amor que encontré. Ese es el amor que merecía desde el principio.